momentos en la vida que te sacuden y otros que te despiertan. Esto es Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Un espacio en el que podrás escuchar mi voz y la voz que reposa en tu interior. El cambio que buscas fuera está esperando que lo descubras dentro. Así que hoy no es un día cualquiera. Hoy es el inicio de algo extraordinario. Soy Catalina Aldana Duque. Bienvenidos. María Juliana Correa es una comunicadora social y periodista colombiana, egresada de la Universidad EAFIT. Con más de una década de experiencia en medios de comunicación, ha trabajado en Caracol Televisión, HTV, Tigo Music, Fox y RCN Radio. Su trayectoria profesional incluye roles como presentadora, reportera y productora de contenido, destacándose por su versatilidad y compromiso. Actualmente es presentadora en Red Más Noticias y Win Sports. Desde hace más de 10 años, María Juliana ha convivido con la ansiedad y la depresión, condiciones que la llevaron a buscar tratamiento médico y a tomar medicamentos psiquiátricos. Lejos de ocultar su situación, decidió compartir su experiencia y crear conciencia sobre la importancia de la salud mental. Es así como nace su podcast, No Estamos Locos, un espacio dedicado a desmitificar los trastornos mentales, ofrecer apoyo y brindar información a quienes enfrentan desafíos similares. A través de su labor en el podcast y su presencia en medios, María Juliana se ha convertido en una voz valiente que promueve la conversación abierta sobre la salud mental, buscando eliminar estigmas y fomentar una sociedad más empática y comprensiva. A veces la mente se convierte en nuestro peor enemigo y la ansiedad y la depresión son batallas invisibles que muchos libran en silencio. Hoy rompemos ese silencio con una historia real, valiente y sin filtros. Bienvenidos a este episodio donde hablamos de salud mental, cómo debe ser, sin miedo y sin tabúes. Esto es Impactando Vidas. Bienvenida María Juli, qué bueno tenerte acá en Impactando Vidas. Cata, gracias por invitarme, feliz de estar acá contigo, de acompañarte y te felicito por este espacio. Ay, tan linda. Bueno, a ti muchísimas gracias, que yo sé que nos sacaste como un tiempito en todas las cosas que tienes, pero bueno, qué felicidad que estés acá con nosotros, que puedas hablar. María Juli, cuéntanos cómo y cuándo empezaron tus episodios de ansiedad y depresión. Cata, a mí la ansiedad y la depresión me llegó como un aguacero de esos que se te sueltan sin previo aviso. ¿Has visto que está haciendo un solazo y de repente ¡pum! Se suelta el aguacero? Así fue. Sobre todo en Bogotá. Sobre todo en Bogotá, acá pasa con cierta regularidad. Exacto. Bueno, esto fue año 2011, me parece, más o menos. Sí, 2011. Yo estaba haciendo la práctica profesional. Yo soy comunicadora social, como lo dijiste. Estaba haciendo la práctica profesional en una empresa que se llama Banacol, que es una bananera, eso es en Medellín, yo soy de Medellín. Y estaba en la fundación, Cor Banacol. Bueno, llevaba un mes en mi práctica, todo bien, perfecto, sin problemas. Y me salió un viaje. Tenía que ir a Urabá, porque allá obviamente donde están las fincas, donde están todos los trabajadores, donde tienen un montón de procesos con las familias de los trabajadores, y ese era mi trabajo, ¿no? Así que me salió un trabajo, un viaje para estar allá como 3 o 4 semanas, casi un mes, trabajando, haciendo unos trabajos puntuales. Yo me fui feliz, Cata, yo estaba matada de la dicha. Mi mamá se ríe mucho porque me dice, ella empacó como si se fuera un año. Yo llevaba 2 maletas gigantes, yo preparadísima, no, buenísimo, tan. En esa época el tema del internet era muy complicado, entonces había comprado USB para tener internet, el computador, todo. Pues resulta que yo llegué allá y yo no sé a mí qué me pasó. Durante el día, bien, visité unas fincas, chévere, llegó la noche y cayó el aguacero. Figurativamente hablando, ¿no? Sí. No me preguntes por qué. Yo me empecé a sentir súper mal. Empecé a sentir una tristeza y un desespero y un desazón, una desolación horrible. Yo estaba con una persona también de la empresa, como que vamos a comer y yo no era capaz, a mí no me pasaba la comida, yo solo lloraba. Yo, pero ¿qué es esto que estoy sintiendo? Llamé a mi mamá, me acuerdo, y yo le dije, me siento esto, sí, ¿qué es esto? Y yo no tengo ni idea. Mi mamá se preocupó mucho porque me dijo, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Sí, claro. Pues te hicieron algo, no es normal. No es normal que tú estés así. Nada, o sea, es que no había pasado absolutamente. Es más, me estaban tratando como una reina,
Ellos allá tienen como una casa donde se quedan las personas que viajan. Lo que pasa es que es una región muy pesada, ¿no? Energéticamente Sí, es una sí, sí, región es bien, cierto. bien, bien, bien pesada. Por todo lo que ha pasado. Claro, Ujú, esta casa era al lado de la Troncal, ujú. entonces era como alejada un poco. Eh, y bueno, lloré mucho, no comí, en fin. Y yo dije, bueno, algo, pues esto se me tiene que pasar, adiós, me voy a dormir y mañana a trabajar. Efectivamente. No tengo, no, o sea, no me acuerdo tanto detalle a detalle, tengo como un recuerdo grande, pero no como detalles. Me acuerdo de lo del restaurantico este y no ser capaz de comer, me acuerdo del momento que dije, ya me tengo que dormir. Listo. Al otro día me desperté, desayuné y me fui para la oficina, de la oficina de Corbanacol. Allá me senté con una persona, así como estamos tú y yo. Ella allá computador, yo acá computador, empezamos a trabajar de un momento a otro, las lágrimas, solas. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Pero yo me sentía, no te lo puedo explicar, porque, y esto es uno de los retos más grandes en temas de salud mental, y es que una persona que no ha sentido un ataque de ansiedad no tiene cómo entenderlo, porque es que es un poquito absurdo, Sí, porque claro. viene de la nada, Sí, sin y uno no ninguna, puede explicar, excúsame que te interrumpa, es como, por ejemplo, si yo me caigo ahorita, entonces tú puedes ver que se tengo ve. una raspadura Exacto. aquí y yo te digo, mira, María Juli, mira lo que me pasó, pero si a mí me pasa algo, ¿tú cómo te vas a meter dentro de mí para saber qué me está pasando? Entonces esas Totalmente. son las cosas que las personas no entienden que en realidad nosotros tenemos por dentro y los demás no ven. Y para ir un poquito más lejos, cuando una persona tiene un infarto, le hacen un examen y le sale el electrocardiograma alterado. En la salud mental no. Bueno, el caso es que yo Exactamente. llamé, me acuerdo a mi papá, que digamos que mi mamá es como la más, siempre fue como la más estricta y mi papá fue como el más consentidor. Véngase para acá, tú, pues como que medio decía Valde, no tienes que estar allá sufriendo, porque es que era muy fuerte, era muy fuerte. Dirás, la gente dirá, ay, pues, pero esta pues niña una noche y una mañana pues consentida. No, el sentimiento era inmanejable, yo no era capaz. Ya el tiempo me daría la razón, pues. Entonces, en ese momento yo me quería devolver, pero pues estaba haciendo qué iba a decir en el trabajo. Entonces llamé a la universidad, hablé con el director de práctica, le conté, bla, 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 llamé a mi jefe en Medellín, le conté y me dijo, ya mismo te llamando tiquetes, devuélvete, pero pues obviamente no puedes seguir haciendo la práctica con nosotros. Y yo dije, ok, me echaron de la universidad. Si uno le echan de la práctica, lo echan de la universidad, pero pregúntame cuánto me importaba. En ese momento no me importaba nada. Pero había hablado pues con el man de la práctica y todo bien, devuélvete, primero tu salud y buscamos otra práctica. Esa misma tarde me devolví. Fue muy particular porque yo supe que me devolvía y me calmé. ¿En serio? Sí, O sea, como que tú sentiste que volvías como al hogar sí, y tú dijiste como, ya, o sea, acá es diferente. vuelvo. Entonces listo, no llamo a volver, entonces listo, estuve calmada, me devolví. Recuerdo que en ese momento llegué al Olaya Herrera, que el Olaya Herrera Aeropuerto. es el aeropuerto de Medellín, Medellín, que queda en la ciudad, un aeropuerto pequeño, que de hecho solo funciona hasta las 6 de la tarde. Llegamos al Olaya. Yo recuerdo bajarme de ese avión o avioneta, yo no sé ni qué era. O sea, casi me... ¿Has visto los futbolistas cuando le dan un beso a la cancha? Casi hago eso. O sea, como que yo sentí que me volvió el alma al cuerpo y yo como que... ¡Ay! Volví a nacer. Impresionante. Bueno, listo. Eso pasó, eso se quedó ahí. Obviamente empecé a ir donde una psicóloga. Y hablar, la psicóloga, turututú. Conseguí otra práctica, una práctica súper bacana y la conseguí de una. Estuve muy de buenas en el Medellín Conventions and Visitors Bureau, que es la oficina que vende Medellín como destino turístico y de conferencias y de Ay, congresos y de súper. eso. Es súper chévere. Pues práctica soñada, ¿no? Y no lo disfrutaba, no lo disfrutaba, no lo disfrutaba. A los pocos días empecé a sentir lo que sentía en Urabá, lo empecé a sentir en la oficina en Medellín, que es en Plaza Mayor. Lo empecé a sentir ahí. Y yo no era capaz, y yo lloraba, y mi hora de almuerzo era salir a llorar, y yo salía a la oficina a las 5 y era el ratico que me montaba el metro para ir a la casa, montaba el metro ahí yo no me acuerdo ni cómo se llama, Exposiciones creo que se llama esa estación del metro, me iba en el metro hasta Yurá, que era el ladito de mi casa, caminaba, y en ese momento me sentía bien, como que ya salí súper el día. Pero eran las 9 de la noche, ya me tenía que dormir y sabía que el otro día tenía que madrugar y volver allá. Y me volvía a poner mal, mal, mal. Cata, dejé de comer. Yo soy flaca, pero me adelgacé mucho más. Desarrollé un apego miedoso, miedoso a mi mamá. No, una experiencia muy maluca. La verdad, muy maluca. Yo no entendía nada pues que estaba pasando. Gracias a Dios, mi mamá sí.
Y en algún punto dijo, pues vamos donde el psiquiatra. Ya fui donde la psiquiatra y me diagnosticó, empecé a tomar pastillas y perfecta. Bueno, María Juli, entonces estábamos en el apego tan impresionante como con tu mamá, estabas en la nueva práctica y ahí creaste como un apego impresionante hacia tu mamá. ¿Y qué más sentiste? Porque tú me dices, es la práctica soñada, o sea, yo estaba como muy contenta de poder tener esa práctica, después que ya no estoy en la otra y de una paso a esta nueva práctica, qué chévere, pero en realidad no estaba feliz. No, porque no lo podía disfrutar, porque no estaba en un estado mental apto para disfrutarlo. No eran los medios que terminó siendo mi campo de acción, pero en comunicación organizacional esto era súper chévere. Mi jefe sabía lo que había pasado, yo le había contado a Adriana González, que era una tesa, ahorita me parece que es la gerente del Tesoro. No lo podía disfrutar, entonces sí, desarrollé ese apego a mi mamá buscando protección, ¿no? Yo me sentía como una niña chiquita. Entonces, ¿qué pasó? Uno de esos días que yo estaba mal en la oficina, no, es que eso fue un desastre. Adriana me dijo, mi jefe, vete para donde tu psicóloga. Y yo me fui para Soma, mi mamá trabajaba en Soma, ya estaba mi psicóloga. Y la psicóloga me dijo, bueno, yo llegué ese día, eso fue como crisis pesada. Y yo le dije a mi mamá esta frase que me da mucha risa ahorita, pero pues en ese momento era muy real. Y yo le decía, mami, yo vendo empanadas, pero no me hagas volver allá. No quiero, no soy capaz. Sí, de lo que sentías. Claro, pero no era el lugar, era yo. Y de alguna manera lo relacioné con el trabajo, porque yo en la oficina en Banacola al principio no sentía nada, estaba súper parchada, estaba bien, estaba perfecta. Pero lo que sea que me detonó en Urabá, ya lo trasladé a cualquier ambiente laboral. Ok. Muy extraño, fue muy raro. Entonces ahí la psicóloga dijo, no, venga para donde la psiquiatra. Y ya, la psiquiatra me explicó. La psiquiatra me dice, yo la repito mucho, yo la digo mucho, porque siento que es muy clara. La psiquiatra hizo algo para explicarme. A mi mamá le había dado un infarto. Yo no sé si ya le había dado el infarto, pero ella tiene problemas coronarios. Y me dijo la psiquiatra, mira, Juli, decirte a ti, cálmate, no llores, tranquila, todo está bien, no estés así, es como decirle a tu mamá cuando le dio el infarto, ay, no te dé el infarto, no te dé el infarto. No te dé. O sea, ya, no te dio. Mío, es exactamente lo mismo. Eso es, o sea, no lo puedes controlar. Punto. O sea, tienes un trastorno de salud mental, tienes un episodio, digamos, de salud mental, me diagnosticó trastorno por ansiedad generalizada. Y ahí empezamos un tratamiento que en ese momento consistió de ansiolíticos en una carga pesada, pues digamos, como para combatir tanta ansiedad. Normalmente lo que hacen es que mandan ansiolíticos como para apagar el incendio y ya los antidepresivos, ellos empiezan a actuar como a los días, ya después se quitan los ansiolíticos. Y desde eso estoy medicada. Estoy medicada desde esos son 14 años, más o menos, 15, 13, no sé. Porque en ese momento yo, digamos que lo asumí tan bien que me fui para el otro lado y nunca volví. Fui 2 o 3 veces donde la psiquiatra y nunca volví. Y nunca entendí, no sé si la psiquiatra quizás ahí no me lo dijo, no sé, que esto lo sé ahora, que cuando uno tiene un episodio de salud mental, el primero, el tratamiento es de 1 año, desde el momento en que dejas de tener síntomas, y después puedes hacer un desmonte de la medicación. No, yo me quedé la vida entera tomando pastillas. No te lo puedo creer. Claro, no, que no sé tú si te sentías bien, es decir, tú te tomas las pastillas y tú ya, o sea, no te volvió a pasar. No me volvió a pasar nada nunca, no volvió a pasar nada nunca, entonces yo me tomaba mi pastilla eternamente todos los días de la vida, hasta que ya después, pero recientemente ya me dio una crisis, y ahí ya me di cuenta que era que nunca hice seguimiento, que que las pastillas ya estaban en un momento en que no me estaban ayudando. Bueno, eso fue un rollo tenaz, pero bueno, ahorita te cuento ese pedazo, que es otro rollazo. Pero así fue mi diagnóstico. Así fue tu diagnóstico. Y las pastillas después, no, pero cuéntanos de una vez, cuéntanos, no nos dejes así en punta porque está muy interesante. Queremos saber, entonces, ¿te tomaste las pastillas durante 10 años? Sí, aproximadamente. 2011, 2021, sí, exacto. Listo. 2021.
tú tranquila, tú seguías, o sea, Normal. estabas... Tuve un cambio de medicamento al principio, porque la psiquiatría, como te dije, como no es de exámenes y no es de cosas, cuando diagnostican, obviamente hay unas guías médicas, pero es muy de ensayo-error, a ver cómo este organismo reacciona a este medicamento, si este de pronto no te funciona, entonces quizás este. Y el primer medicamento, creo que me dieron reacciones adversas físicas, pues como que me broté, me engordé o cosas así. Hay gente que se pone irascible, hay gente que le hace el efecto contrario. Es muy delicado. Por eso hay psiquiatras que estudiaron Claro. para eso. No, además es que es muy delicado, o sea, es de verdad es demasiado delicado. Simplemente hablemos como de las pastillas anticonceptivas, o sea, el Total, cambio hormonal que total, produce en una mujer. total. Imagínate estas pastillas, o sea, que son muchísimo más fuertes. Como hay otras que simplemente ya, pues estas son para ti, no hay tantos efectos adversos y listo. Pero entonces, como te dije, yo pude haber tenido quizá un tratamiento de 1 año y pues no, seguí tomando eternamente. Me vine a vivir a Bogotá. Yo me vine a vivir a Bogotá el 2019, antes de pandemia. Ay, Un añito juepucha. antes, en febrero del 2019. ¿Y por qué decidiste venirte? Porque no, tenía rato tratando de venirme a Bogotá. Quería trabajar acá. Sentí en Medellín me había ido muy bien, había trabajado mucho, pero llegué a un punto en que sentía que no tenía como para dónde crecer. Y dije, bueno, me tengo que ir pues acá, que vamos a hablar bobadas. El medio está acá está todo, muchos canales, muchas oportunidades. Hasta que finalmente hice un casting en ESPN. En ESPN también trabajé. En ESPN en ese En momento. ESPN. No, no lo mencionábamos, pero no significa que se nos haya olvidado. Y bueno, me dijeron, listo, ¿no? De tan, te necesitamos acá y me vine para acá de una. Y ahí te viniste en el 2019. Sí. ¿Qué pasó en pandemia? ¿Pasó algo? En pandemia no pasó nada. En pandemia me fue muy bien realmente. Estuve sola con mis gatos y mi perro, pero no, pandemia Pero no. tus gatos y tu perro los trajiste desde Medellín. Sí. O sea, estaban Los que estaban en mismo. ese momento, sí, los dos y el perro, sí. ¿Sí? Todos me vine con todo el toda la combo. familia. Claro, Sí. yo me había casado, ya estaba divorciada, bueno, en fin. En eso no tuve crisis, nada. Pero es que, espérate, que es que estoy confundida con el año. 2022, ya 2022 y me dio una crisis. Pero discúlpame, en pandemia, tranquila. No, súper bien. Súper bien. Súper Listo, bien. listo, súper. Sí, pandemia no, gracias a Dios. Sí, menos mal. En 2022 me dio una crisis desatada por una intoxicación. Muy raro, yo sé. Yo me intoxiqué en Cartagena y llegué, vomité hasta el pastel de la primera comunión. Llegué a Bogotá, me acuerdo, ese avión fue el viaje más horrible de mi vida. Llegué a urgencias y pues, ¿qué hacen cuando uno tiene intoxicación? Pues te ponen medicamento, te ponen líquidos y te ponen algún medicamento por vena para que no vomites más. Normalmente Plastil, que es un medicamento para el vómito muy común. Pero resulta que ese medicamento tiene un efecto adverso muy delicado que se llama acaticia. La acaticia, no te la sé definir bien. Sí, yo me quedé como, no entiendo qué es Es una acaticia. sensación, Cata, de este cuerpo no es mío. No, que uno no se puede quedar quieto. Es una sensación de este cuerpo no me pertenece, de no me hallo, pero a la mil. Sí. Horrible. Muy parecido a la ansiedad. Ay, pucha. Entonces, en ese momento yo estaba atravesando por una ruptura amorosa. Estaba muy entusada. Muy. Y yo esto lo relacioné directamente con esa tusa. Claro, tú no pensaste que No, iba a jamás se pasar. me pasó por la Sí, cabeza. claro. Además, que después de salir de urgencias, pues a ti te mandan una fórmula y a mí me mandaron Plastil cada 8 horas. Entonces yo cada 8 horas me estaba tomando un Plastil. No, pues eso está, o sea, una bomba, mejor dicho. Eso fue lunes festivo. Al martes se supone que tenía que trabajar. Ay, yo no sé si fue el lunes festivo, pero bueno, principio de semana. Al martes se supone que tenía que trabajar. Efectivamente fui a trabajar, pero yo no fui capaz. Me acuerdo que un compañero de trabajo, Emilio, me dijo después que ese día me veía muerta en vida porque yo me sentaba, me paraba, no podía, lloraba, era como un desespero, no, una sensación horrible. Y bueno, y le dije, y me fui para la casa, hasta peleé con mi jefe, le dije, pues sorry, pues no soy capaz. Y lo que yo hacía era que me estaba tomando unas pastillas para dormirme, porque llamé a un psiquiatra y le dije, me enloquecer, dame algo mientras nos podemos ver. Y me mandó como unas pastillas, pues que lo tumban a uno, un ansiolítico fuerte. Yo estuve así como 2 días. Literal me despertaba,
y me tomaba otra de la pastilla y me volvía a desmayar. Horrible, fue horrible, fue horrible, fue horrible. Fui a hablar de la ansiedad, fui a hablar con mi ex, no, imagínate, no, horrible. Todo mal, todo mal, todo mal. Pero no, eso no es todo mal, porque fíjate que cuando nosotros estamos, o sea, cuando nos pasan sucesos de esa manera, uno lo que busca es tener un apoyo, ¿sí me entiendes? Entonces, claro, y él era mi familia acá. Por eso, o sea, en realidad no es todo mal. O sea, uno muchas veces pues todo mal porque no, todo mal porque obviamente de parte de él no iba a recibir ninguna respuesta chévere, positiva, ni me iba a decir, ven, yo te cuido, ni me iba a decir, tranquila, no, nada. Pero era lo que uno sentía en ese momento. O sea, muchas veces nosotros sentimos y decimos, no, pero ¿por qué hice esto? Pero yo, o sea, todo mal encima que me estaba pasando, lo que me pasó, pero yo sí digo como, bueno, y lo hicimos, y qué bueno que lo hayamos hecho, porque ¿qué tal donde no lo hubieras hecho? O sea, la ansiedad hubiese sido muchísimo más mayor, porque hubieras dicho, no, es que yo quiero hablar con él porque además tú tenías en la mente que eso también causó un poco, claro, detonó lo que te pasó. Yo sentía que era por eso. Exactamente. Yo sentía que esa era la raíz de esa ansiedad. Exactamente. Y si no lo hubieras hecho, de pronto en ese momento, hubieses dicho en ese momento, no, es que yo creo que eso fue lo de la ruptura, y no hubieses caído en cuenta lo que pasó. Claro. En fin, o sea, como que todas las cosas tienen de verdad, y una vez se da muy duro. O sea, esto es como una invitación a que uno muchas veces se va muy duro en cosas que uno mismo se dice de uno, ¿no? Es como, pero yo por qué hice eso, qué hueva, no sé qué. Y después uno dice como, bueno, qué bueno que lo haya hecho, la verdad, y qué bueno que me haya pasado esto, y qué bueno que haya reaccionado así. Bueno, yo siempre he sido muy así, la verdad. Como que yo siento... Y sí, tenés tanta razón, porque uno después dice, ay, qué bruta, ay, qué hueva, porque hice después yo dice, ay, no, en peleas de novios. No, le tengo que hablar. No, le tengo que hablar, no, le tengo que llamar, no, le tengo que no sé qué, no, lo tengo que hacer. Nunca he sido la de morderme los dedos o las manos para no hacerlo jamás. Bueno, entonces nos quedamos en que entonces le escribiste. No fui a la casa. Fuiste, no, eso no nos habías contado. Y le toqué la puerta. Pero me encanta además. O sea, tocó la puerta. No, literal. Y entonces nada, hablamos y bueno, no pasó nada, yo lloré. Bueno. Listo, el segundo día, yo ya dije, en un momento me desperté y yo dije, esto tiene que parar, yo me voy a enloquecer. O sea, o me tiro por el balcón o hago algo. Y cogí el carro y me fui para la clínica. No me preguntes, no me acuerdo ese trayecto. Me preguntes cómo llegué. Yo llegué a esa clínica como una loca. ¿Has visto esas películas o esas series de sala de emergencias que llega la gente casi que gritando? Bueno, yo no que llegué gritando, pero un poquito muy desesperada. Y yo llegué llorando y diciéndole a la señorita, ayúdame, necesito un médico, yo me voy a morir. Y yo era así, y ya me senté, después salió el médico rápido, tranquila, yo me voy a morir, ayúdame. El desespero era impresionante. Ya me entraron, les conté que había estado aquí hace 4 días, Pues claro, resulta que era el dichoso Placila. ¿Y eso te lo dijeron? ¿Te hicieron exámenes o algo? No. ¿O simplemente te a mí te sí me preguntaron. ¿Cómo era a mí sí me preguntaron algo como que me dijeron, el Placil te puede dar un poquito de ansiedad. Y yo, sí, no me importa. Pero a mí yo me estaba sintiendo horrible el estómago en ese momento. ¿Y tú crees que yo me acordé de eso todos esos días? Yo no me acordaba. Entonces, claro, ahí me dijo el médico, claro, te está dando acaticia, esto genera una ansiedad muy fuerte, y cada 8 horas te estás tomando una pastilla de ansiedad, literalmente. Entonces ya, yo me acosté, me tuvieron que poner... ¿Suero? Claro, suero con Xanax, pues con un ansiolítico fuerte para bajar la ansiedad y líquidos para eliminar rápido esa vaina. Me acuerdo que yo estaba en la camilla. Ay, es que las enfermeras en urgencias son con una paciencia. Y uno se siente mal y ellas con una paciencia. Y yo, ¿me lo puedes poner, por favor? ¿Me lo puedes poner, por favor? ¿Me lo puedes poner? Cuando me lo puso yo, ¿cuánto se demoran a actuar? Pero llorando. Y ya, eso es automático, pues eso sí, pin, te baja la ansiedad y perfecta. Pero después de ese episodio yo quedé descuadradita. Entonces yo ya no me volví a sentir bien del todo. Estaba como que no, como que sí. Entonces, como al mes, yo estaba, lloré. Yo estuve en esa crisis como 2 meses. Lloré todo el día, y lloré mientras iba de radio a televisión y bueno, muy mal. Hasta que caí con un psiquiatra, me quitó mi medicamento, me puso otro, pero en la psiquiatría es como en todo, ¿no? No todo el mundo es bueno, o sea, entonces... Y hay que tener también mucha empatía con la persona, ¿no? Porque más allá, digamos que tú dices, no,
me recetó lo que me hizo sentir bien, digamos, ¿no? Pero yo no sentí algo de esa persona. Eso me pasó exactamente. Y cuando uno no siente... Eso me pasó. Digamos que estamos acá las dos, ¿no es cierto? Y yo, bueno, María Juli, rápido, necesito hacerte estas preguntas, no es que hasta luego. Tú vas a decir, no, Cata, ¿sabes qué? Es que ni siquiera quiero que salga este episodio. O sea, muchas gracias, pero ya. ¿Sí me entiendes? Tal. Es como que si tú no sientes que tú eres importante para mí y que yo estoy acá porque quiero hablar contigo o porque te quiero escuchar o porque te quiero ayudar por lo que sea y eres uno más así, pues no va a ser el mismo efecto. Total, 100%. Eso me pasó, pero espérate, que ahí me equivoqué. No, en ese momento todavía no tenía la crisis fuerte, pero sí estaba descuadradita y terminé donde ese psiquiatra me dijo, ahí empezamos a hablar de lo que te dije que yo llevo toda la vida tomando esta pastilla y nunca hice seguimiento. Entonces me dijo, ven, es que tú nunca hiciste seguimiento, la pastilla ya no está funcionando de la misma manera, bla, 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 vamos a hacer este cambio. Pero ese cambio me dio muy duro. Muy duro es muy duro. A ti no te pueden quitar una pastilla psiquiátrica así de la noche a la mañana, así te la reemplacen con otra porque eso te vuelve... Exactamente. Eso te vuelve mierda. O bajarte la dosis así de la nada. No, eso es supremamente delicado, tiene que ser siempre, pues obviamente, supervisado por un psiquiatra. Este psiquiatra quizás ahí cometió un error y todo bien, pero yo me estaba sintiendo muy mal y en algún momento hice eso, le pregunté, hey doc, estoy sintiendo eso y no sentí esa empatía. Entonces yo dije, no, entonces empecé a buscar por otro lado, di con un man acá en Bogotá que me ayudó, digamos, lo que él me decía, tenemos que apagar el incendio, y me recetó un medicamento para apagar el incendio, y literalmente apagó el incendio porque yo llegué al consultorio también llorando. Y ya después empecé con otro psiquiatra a través de videollamadas que está en Medellín, me lo recomendaron, con Daniel, y Daniel ya sí me mega cuadró el medicamento, ya él pues me puso planita no, me puso bien, porque esta es otra cosa, la gente cree que cuando uno está tomando medicamento psiquiátrico uno es un zombie, o uno es un ente, o uno no siente, o uno no llora, o uno no se ríe, uno es una hueva. No es la misma persona. No, es exactamente la misma persona. Simplemente te está ayudando a equilibrar unos niveles. Exacto. Que todos tenemos, o sea, todos tenemos unos niveles en nuestro cuerpo, pero hay unos niveles que se bajan o se suben y las pastillas lo que hacen es ayudarte a equilibrarlos. Exacto. Ya, pero no significa nada más. Igual yo tengo días tristes y lloro, pues como o todo días muy mundo. alegres y es como todo el mundo, exacto. Sí. Entonces ya, Daniel fue madre ángel, me cuadró y ya con él desde esa época sí hemos venido en un proceso. Y de hecho, en un momento donde él ya me vio muy, muy estable, me dijo, bueno, a partir de este momento vamos a empezar a contar 1 año, o 2 años, y cuando cumplamos los 2 años podemos empezar a hacer un desmonte. Entonces este es el proceso en el que estoy este año. Probablemente a final de año comience a hacer un desmonte de medicamento psiquiátrico. Es súper lento, súper lento, súper lento. Por lo que hablábamos, todo tiene que hacerse como es. Claro, y porque es una droga... Es un medicamento que te da, si lo dejas de tomar así de golpe, te da un síndrome de abstinencia. Entonces es delicado, obviamente, todo siempre con un psiquiatra. Entonces, bueno, este psiquiatra me ha enseñado tanto, me ha enseñado un montón de cosas. Ya con él sí he tenido un proceso regular de entender mi cuerpo, de entender las sensaciones. Y bueno, en eso voy. Pero básicamente cuando antecitos de esta crisis, fue que yo sentí la necesidad, eso fue por una noticia de un suicidio relativamente cercano, de una persona que uno decía, pues, no, ¿cómo así? Esa persona súper bien, está súper feliz, y se suicidó seguramente por una depresión no diagnosticada. Entonces empecé a caer en cuenta como que sí, se está hablando cada vez más de salud mental, pero todavía no es suficiente, porque hay mucho estigma alrededor de la salud mental, y el peor enemigo de la salud mental es el estigma asociado a él. Muchas gracias a todas las personas que han aportado a la Vaki de Impactando Vidas. Su apoyo es fundamental para que este espacio siga creciendo y llegue a más personas. Cada episodio requiere producción, dedicación y recursos para seguir llevando historias inspiradoras a quienes más lo necesitan. Si este podcast te ha tocado el corazón y quieres ser parte de su impacto, te invito a seguir apoyándonos. Cada aporte, por pequeño que sea, nos ayuda a seguir creando contenido que transforma vidas. Y si te gustó este episodio, compártelo con alguien a quien pueda inspirar y califica el podcast. Así podemos llegar a más personas y seguir impactando vidas.
A veces, la mente se convierte en nuestro peor enemigo y la ansiedad y la depresión son batallas invisibles que muchos libran en silencio. Hoy rompemos ese silencio con una historia real, valiente y sin filtros. Bienvenidos a este episodio donde hablamos de salud mental como debe ser, sin miedo y sin tabúes. Esto es Impactando Vidas. María Juli, más allá de lo que nos has comentado, de todo lo que te ha sucedido, ¿tú qué le dirías a esa María Juli del 2011, no me acuerdo cuántos años han pasado, Como 14. como 14 años, ¿qué le dirías a esa María Juli que sintió por primera vez todo esto, todo este revuelco y esta lluvia que cayó? ¿Qué le dirías? ¿Qué va a pasar? Que es la mente jugándole trucos, que va a pasar, que todo va a estar bien, que ella va a poder con la vida, que va a poder salir adelante y trabajar y ser una adulta, digamos, responsable, porque esa era un poco una de las sensaciones que me llegaban, que todo va a estar bien. Que todo va a estar bien porque eso es lo que has hecho durante todos estos 14 años. Uh-huh. O sea, más allá de las cosas que has vivido, porque es un proceso de más que que las otras personas te entiendan, es uno entenderse a uno mismo, ¿no? Es uno saber cuando yo me entiendo y yo sé que, por ejemplo, yo sudo porque tengo hiperhidrosis, las manos, María Julia me está mirando las manos. Para contextualizarlos. Entonces es como si yo sudo, no es porque estoy nerviosa, no es porque tenga algo que lo desate, es porque mi cuerpo reacciona así, pero yo lo entiendo y aprendí a convivir con eso. Por ejemplo, he hablado mucho del sudor en este podcast de mis manos, en serio, pero es como el primer ejemplo como que Claro. se me viene, porque es muy visible lo que hablamos ahorita. Entonces uno dice, no es tanto de que el otro me entienda, sino yo de entenderme a mí y comprenderme y aceptarme. Y decir como, pues sí, a mí me pasa esto y está bien también. O sea, ¿cómo fue ese reconocimiento tuyo y esa aceptación tuya y por todo lo que pasaste durante estos años, en ese momento que tú dices como, hace falta hablar de salud mental, no es suficiente, no simplemente por lo que hayas visto y mencionaste hace poco, sino por todo, porque más allá de que el otro me reconozca, yo también tengo que reconocerme a mí. ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo interno? Yo tuve mucha suerte, Cata, de que tuve a mi mamá que entendió de inmediato qué estaba pasando, pero es algo muy asustador. Imagínate una persona que le pase eso que me pasó a mí y no tenga a esta persona al lado que le diga vamos al psicólogo o vamos al psiquiatra, sino que se tenga que tragar esa vaina y seguir para adelante con berraquera, como dice todo el mundo. Es horrible y hay millones de personas así en el mundo, sin diagnóstico, o que no saben que puede ser por ese lado, o si saben pero no lo hacen, porque ¿qué van a decir? ¿Cómo así psicólogo? Yo jamás. Sí, sí, además porque eso que mencionas ahorita, yo psicólogo jamás, es como que fuera algo muy grave, ¿sí me entiendes? Porque muchas personas lo asumen así. Entonces yo tuve mucha suerte de tener una mamá que simplemente, o sea, yo en ningún momento no recuerdo haber tenido ese pensamiento. No recuerdo haber pensado, pues ¿cómo? Pues como ir a un psicólogo, pues en ningún, o sea, no recuerdo haber tenido como esa barrera. Como que para mí fue muy natural, como que sí me estoy sintiendo así, voy al psicólogo, sí esto sobrepasó las capacidades del psicólogo, me toca ir al psiquiatra, porque entonces necesitamos echar mano de medicamento. Y desde el principio lo asumí muy bien. Sin embargo, como te dije, que yo simplemente dije, listo, mi pastilla y me fui. Apenas hasta hace unos 5 años, yo empecé realmente a hacer terapia, Sí. que me parece supremamente importante, que entre otras cosas, no hace terapia el que le pasó algo. Terapia deberíamos hacer todos. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Todos. Ir al psicólogo como vamos al odontólogo cada X tiempo, simplemente una conversada, que todo esté bien, una guía, es una persona que de pronto tiene unas herramientas diferentes a las que uno tiene, desde afuera las cosas se ven diferentes.
O desahogarse. O desahogarse, exacto. Bueno, entonces empecé a hacer terapia. De todo, yo he hecho de todo, Cata, yo he hecho ángeles, yo he hecho regresiones, yo he hecho de todo, me encanta todo lo que me ayude a crecer, a entenderme, me sirve. Y hay una cosa muy bonita que yo me he dado cuenta, que la gente dice, ay, pero yo no entiendo qué hace este man, yo hablo con este man y de qué me sirve. Te estás entendiendo, te estás haciendo consciente un montón de cosas porque la persona que tienes al frente tiene una perspectiva diferente, lo que dije, tiene las herramientas, bla, bla, bla. Y hacerlo consciente, solamente hacerlo consciente, sana. Entonces solamente tú entender algún comportamiento, entender por qué lo haces, alguna emoción, entender por qué la sientes, eso ya empieza a trabajar en ti. Y uno mismo va desarrollando esas herramientas y cuando uno empieza a hacer terapia y va cada cierto tiempo y bla, 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 y se involucra en todo ese tema de sanar el ser, uno empieza también a desarrollar esas mismas herramientas y a ser capaz de identificar vainas. Así muy bonito. En algún momento el podcast lo tuve que parar justamente por la crisis. Entonces fue muy chistoso porque es como que, bueno, paré de hacer el podcast porque no, me genera mucha ansiedad. Y era literal. Y así lo he hecho como por pedazos y tengo unas épocas en que soy más asidua a hacerlo, a grabar vainas, hay otras épocas que me desentiendo, pero el podcast está ahí alojado y pues uno puede ir y consultarlo y le ayuda y poco a muchas poco personas. voy metiendo cositas, voy metiendo Y además episodios y tienes vainas. entrevistas Es muy con lindo. médicos. Claro. Entonces es muy interesante porque ahí uno como que entiende mucho más, ¿no? A Cata, profundidad. es que a mí me parece tan importante hablar de salud mental y de psiquiatría como para que todo el mundo entienda, porque la gente le tiene tanta aversión a veces y le tiene un poquito de miedo y la gente, uno no le gusta lo que uno no entiende. Entonces el primer capítulo, por ejemplo, de mi podcast se llama ¿Qué son la depresión y la ansiedad y con qué se comen? Y a mí, este psiquiatra que entrevisté ahí lo habla tan claro. Se siente esto, por esto y por esto. Puede venir de esto y esto, y hay que hacer esto, y la familia es importante, y taratata. Es muy claro. Y eso para mí es importantísimo. Es como venir a entender lo que te está pasando. Y no solamente lo que te está pasando, sino venir a entender lo que le puede estar pasando a la persona que tienes al lado. Exacto. Porque lo que pasa es que en la psiquiatría no es solamente lo que uno sienta, sino cómo te hagan sentir los del lado y eso influye en tu tratamiento o no. Claro, y por eso es tan importante de las personas que te rodeas. Total. Y cómo es tu red de apoyo, digamos, acá en Bogotá, porque de Medellín, pues yo sé que tienes como las personas que más quieres. Mencionabas a tu mamá y esa importancia también de que te inculcó el psicólogo, no diciéndote, María Juliana, mira, el psicólogo es normal y todos pueden ir, no diciéndote eso, pero haciéndote sentir que era algo completamente normal. Aquí en Bogotá, ¿tienes una red de apoyo? Pues a ver, acá tengo amigas, acá tengo, pues como que hay un par de amigas de Medellín, uno acá siempre se termina juntando con las mismas de Medellín que se vinieron y ellas fueron muy importantes en ese tema. Tengo una prima que también fue muy importante en esos días, pues como de esa crisis, pero ese ha sido, digamos, uno de los puntos débiles un poco míos acá, porque como me centré tanto, digamos, en esta relación que te conté, y este man se volvió mi familia y como que mi mundo giraba un poco en torno a él. Entonces uno finalmente, la verdad, se aleja un poquito como de la gente y es muy solo y uno más grande también se vuelve más solo. Me pasa que, por ejemplo, esa vez yo pude haber llamado a una de mis amigas que me acompañara ese día, pero... No lo pensaste en ese momento. En ese momento uno como que no lo piensa, no quiere, no nada. O sea, uno como que va y no lo sé, así soy yo pues, así soy yo, como que nunca he sido de llamar a alguien cuando estoy enferma. No, y lo que tú dijiste, yo cogí el carro y no me acuerdo cómo llegué a la clínica. O sea, me fui. Sí, exacto. Pero bueno, finalmente en Medellín no está tan lejos y mi familia ha sido un apoyo gigante en esa oportunidad cuando esa crisis dura. Mi mamá vino, me acuerdo que pues ella estaba muy asustada, cogió un avión y se vino a acompañarme unos días. No he estado sola, realmente. Entonces, eso ha sido supremamente valioso. Y lo más lindo es que estás contigo misma. O sea, eso es lo más hermoso de todo porque, claro, es muy importante las personas con las que uno está, pero qué mejor compañía es uno mismo. O sea, eso es lo más hermoso del mundo. Total. Porque muchas veces desestimamos la compañía que somos nosotros.
y muchas veces buscamos en los demás lo que en realidad lo que tenemos acá nosotros. Entonces, si uno dice como, pero es que tan chévere que es estar conmigo. Uf, es ¿Sí que me entiendes? aprender a estar con uno mismo es súper enriquecedor. Es muy enriquecedor. Súper enriquecedor. Además, uno dice como, pues tan chévere yo que vamos a hacer ejercicio. O sea, a ti que te encanta trotar, hacer ejercicio, vamos a hacer ejercicio, vamos a bailar, vamos a no sé qué. Entonces uno te ve y es esas ganas como de hacer cosas y entonces no, va a grabar un video y entonces como que nota estar con uno. Sí, total. Bueno, y tengo que decir algo porque esto es real. Yo tengo un perro y 2 gatos. O sea, estos manes también son una compañía muy tesa. Muy impresionante. Muy impresionante. Impresionante. O Además, sea, es como familia, ¿no? Ellos, a ver, dirán, está loca, pues, humanizando a los animales. No, no los estoy humanizando. Y si los Son seres humanizamos, vivos que están contigo, de que acuerdo a la tienen Corte, sentimientos. sí. De que acuerdo a la Corte Constitucional son seres sintientes. son seres Entonces, sintientes, exacto. Literal, ellos se expresan. Si uno, digamos, yo estoy en la cama y estoy llorando, a mí se me pegan inmediatamente y es una compañía muy linda. O sea, yo no sé, no me imagino esa crisis habiendo estado sin ellos, por ejemplo. Así no puedan hablar. claro, pero es que están al Así no lado me tuyo. pudieran decir, ven y te llevo a la clínica, pues. Pero de todas maneras uno siente. Uf, eso es O sea, impresionante. solamente cuando llegas a la casa. O sea, cuando llegas a la casa es el saludo, que tú puedes estar feliz, triste, los pudiste haber sacado o no, pero como que eso que tú sientes, uno dice como, es impresionante. Y te desvían la atención un poquito también. Claro, por supuesto. A otra cosa. María Juli, ¿cuáles son las herramientas, además de la medicación, que te hayan ayudado a sobrellevar la ansiedad y la depresión? O sea, tú nos contabas que, claro, tomar terapia es muy importante, pero más allá de eso, ¿tú qué haces como el día a día? Que si hay personas que nos están oyendo, que se hayan sentido así, que les ayudes como con algo que a ti te ha ayudado. Estar ocupado ayuda un montón. Hacer ejercicio ayuda un montón. Esta es una historia real de de ese momento de crisis antes de apagar el incendio. Yo llegaba del programa de televisión y llegaba, lloré. Yo me acuerdo que yo llegué, me senté en mi cama, me acordé porque estábamos hablando de los animales. Y me acuerdo que mi perro se me hizo acá como en las piernas y yo me senté en el borde de la cama a llorar y me puse a orar. Y yo le empecé a decir a Dios, ayúdame con esto, dame tranquilidad en mi corazón, dame paz, por favor ayúdame. Y oré. Cata, fue impresionante. O sea, ese día fue impresionante. O sea, hizo esto la ansiedad. Porque yo estaba en un pico de ansiedad muy fuerte y yo me puse a orar y llorar y casi que llorarle a Dios, diciéndole que me ayudara, que me diera paz y tranquilidad en el corazón, en el alma y en la mente. Y ese día me bajó la ansiedad un montón. Esa noche fue súper reveladora, fue súper bonita. Porque obviamente yo soy una vieja muy, muy pragmática, ¿no? Y muy científica y médicos y medicamentos. Pero la espiritualidad también es una herramienta supremamente importante. O sea, no hablo de la religión como tal, sino de la espiritualidad. Sí, te entiendo. En lo que creas. Muy importante para este tipo de momentos porque finalmente estamos hablando un poco también del alma, ¿no? El que está enfermo, digamos, es el cuerpo. Esto es un tema de ADN, puede ser o psicológico o biológico, porque hay varias raíces Sí. de la depresión y de la ansiedad. Pero la espiritualidad ayuda mucho, mucho. Claro, y eso que mencionas es tan lindo porque la conexión entre mente, cuerpo y espíritu no significa que si tu cuerpo le pasa algo, a tu mente le va a pasar lo mismo. Entonces, si nosotros podemos ser conscientes y tener esa parte de espiritualidad, lo que hacemos es controlar nuestra mente y eso hace que calme tu cuerpo. Uh-huh. Entonces, qué importante esto que mencionas, porque hay muchas personas que lo que estamos hablando ahorita, o sea, pueden escuchar y decir como a veces no sé qué hacer. Mira que hace poco hablé con una cliente mía y ella tiene TDA, TOC y bueno, y otra condición. Y me decía, ¿sabes qué hago cuando me da ansiedad? Como que me pongo unos audífonos y empiezo a escuchar música, pero que tengan como las vibraciones del corazón. Ok. Entonces, como que me calma, digamos, esa herramienta no la conocía. Cuando ella me la dijo, yo decía como, wow,
¡Wow! Yo busco playlists que dicen como de ansiedad, como de relajar, de calmar ansiedad. Hay playlists en Spotify Claro. para calmar la ansiedad. ¿Sabes qué vi en estos días muy lindo? Y dije, lo voy a comprar. Están saliendo como unos peluches. Es que me acordé por lo del latido del corazón. Unos peluches que tienen como ese latido del corazón, como para los bebés. ¡Ay, Sí, súper divinos! bonito. Y hay muchas personas que lo están usando para momentos de crisis de ansiedad. Y entonces Claro. es un peluchito y tiene como un latidito ahí y calma. Claro, porque uno va sintiendo eso y como que se pega igual que cuando lo escuchas, o sea, como que, como que se me hizo muy racional. Cuando ella me dijo como, no, Cata, yo pongo esto y entonces eso hace que los latidos como que, Se y regulen. yo, wow, o sea, si me entiendes, yo decía, qué herramienta tan chévere, igual que la del muñequito Y del es peluche. totalmente nuestra biología y es totalmente como éramos de bebés, cómo calma una mamá al bebé. El bebé generalmente se calma más fácil cuando la mamá se lo pone en el pecho, sobre todo los recién nacidos, ¿no? Porque están nací, que es esta vaina tan rara donde me trajeron, Sí, exacto, porque me estaban todo el sacaron tiempo dentro porque me de la sacaron, sí, yo mamá, estaba feliz sintiendo ahí. el latido de la mamá y cuando los recién nacidos, lo he visto varias veces, están como llorando, la mamá se lo pone en el corazón y el bebé se calma. Entonces volver a ese momento un poco. Sí, claro. Y esas son las pequeñas, pues fíjate que son herramientas que por más de que nosotras digamos como "Ay, esas herramientas como tan, o que la gente oiga y diga, "Ay, esas herramientas tan bobas", cuando uno las hace, Todo suma. es que es impresionante. O sea, no tiene que ser pues la herramienta así grandísima, sino las pequeñas cosas van haciendo que tú te vayas calmando y que vayas como aquietando un poco esos pensamientos y esa mente, que es lo que estábamos hablando ahorita. Y uno se empieza a conocer, y uno se empieza a conocer, y lo bonito de cuando uno ya se consciente de todo esto y sabe, uno ya empieza a decir, ok, casi que uno se empieza a hablar, bueno, no sé, yo he tenido como crisis de ansiedad, así como de esas chiquitas del día, varias, pues a veces me da, y dice como que, a ver, esto va a pasar, tranquila, no está pasando nada, o cuando uno empieza con la cabeza así a mil a pensar cosas, como que, a ver, la cabeza te está jugando trucos, nada de esto es real, nada de esto está sucediendo, relájate, tranquilízate. Cada quien se va conociendo, ¿no? Herramientas hay un montón, pero lo importante es conocerte a ti mismo y saber qué te Exactamente. funciona y tener casi que un ritual y saber qué acciones tomar en el momento en que lo estás sintiendo. Exactamente. Pero muchísimas gracias por habernos dado estas herramientas, porque fíjate que, o sea, les pueden ayudar a muchas personas que nos están oyendo. ¿Y has encontrado como algo positivo en haber vivido todas estas condiciones que has tenido durante estos años? Sí, pues primero, amplificar el mensaje me ha parecido supremamente positivo. Me pareció impresionante cuando comencé a publicar cosas en mi cuenta de Instagram, digamos, no sé, fragmentos de alguna entrevista porque estaba hablando de algún episodio, bla, bla, bla. La cantidad de personas, Cata, conocidas, cercanas, que me escribieron a decirme como que, hey, María, ¿qué más? Juli, ¿qué más? Mira, yo te estoy sintiendo esto, puede que yo necesite taratatá, me identifiqué mucho con tu podcast, hasta familia, hasta familiares, que uno jamás se le pasa por la cabeza, porque es que es el tema con la salud mental, que Es- nadie lo dice, pues uno no puede, uno tampoco va llegando, hola, mucho gusto, María Sí. Juliana, tengo un trastorno de salud mental, tomo pastillas, pero Pero, la gente sí se lo traga mucho. exactamente. Y fíjate que es, o sea, lo que estamos haciendo en este momento es normalizando lo que nos puede suceder Sí, a cualquiera. sí, Y por eso es tan importante hablar. Por eso tú mencionabas ahorita, decías, por eso le encuentro algo muy positivo. Y algo muy positivo es que puedo expandir este mensaje y lo que me está pasando en realidad. Entonces, para todas las personas, así como familia, que tú dices como, oye, yo no tenía ni idea que le pasaba esto. Qué interesante es que tú con ese testimonio hayas podido ayudar a las demás personas. sí, la verdad es, sí, se siente como un poquito una responsabilidad de, pues tengo que contar y desde mi posición de comunicador y periodista, digamos que tengo ciertas facilidades, pues no hacerlo, pues digamos que no sería tan chévere. Y sabes que me parece muy importante y muy valioso también, si a mí no me hubiese pasado esto, quizás yo nunca hubiera hecho una terapia. Exactamente, sí, tienes Entonces eso me razón. llevó también a este proceso de autoconocimiento
tan lindo de encontrar esa paz, de sanar cositas, de ver, ve, mira, es que yo tengo este raye por acá por esto, esto y esto, o yo tengo este patrón de comportamiento por esto, esto y esto. Eso es muy lindo. Cualquier cosa que te lleve a ir dentro de ti va a ser valioso. María Juli, ¿qué momento de más allá de lo que te haya pasado durante estos 14 años, puede ser antes, o sea, en el momento en que tú prefieras de tu vida, Mm. ¿qué momento tú realmente dijiste como, me pasó esto, este acontecimiento en mi vida, y ahí sané desde adentro hacia afuera? Wow. Mm. Uy, no sé, está muy dura esa pregunta. No siento que haya habido como un momento radical así puntual. Yo siento que ha sido un proceso muy paulatino, que muchos de las aproximaciones que uno hace a la sanación, a la terapia, etcétera, incluso momentos, cosas que te pasan, que te hacen caer en cuenta de cosas, que te hacen entender cosas. No necesariamente han sido así tan radicales como que dije aquí sané, sino que siento que todo ha ido sumando, todo ha ido sumando, todo ha ido sumando. Por eso yo les decía que mucha gente no va al psicólogo porque de pronto fue una vez y como que pues, pero que no hice nada, es hablar y ya, y yo no siento nada, siento igual. No tienes ni idea. Cualquier cosita te hizo clic de pronto, o de pronto en 2 sesiones no, y la tercera, pum, hay algo que te dispara y te das cuenta, o de pronto internamente se están moviendo cosas en tu inconsciente. Yo siento que es un proceso muy, muy paulatino y por eso es que es difícil, por lo mismo que decías al principio, cuando tú te quiebras una mano, tú vas donde el ortopedista y el man te pone un yeso. Se ve, me arregló la mano. O me corté y el médico te cose, me arregló este problema que tenía, que era una cortada, el man me cosió tan. Con la mente no. Con la mente no es así de evidente. No es de un día para otro. No es que te hizo con una varita mágica pum y te arregló, sino que simplemente es un proceso supremamente paulatino. Los psicólogos o los terapeutas generalmente son una guía, pero el trabajo es tuyo y es interno. Exactamente. Y más allá de digamos, el trabajo que uno puede haber tenido durante mucho tiempo, hay momentos en la vida que lo sacuden a uno, ¿no es cierto? O sea, Ujú. como que te dicen, no, no que vayamos a sanar inmediatamente, pero sí te sacuden y te dicen como, o uno mismo se dice y habla con la mente y le dice, ¿qué te está pasando? O sea, ven acá, como ese momento específico que tú me mencionaste hace poco, que me dijiste, y cogí el carro y me fui a la clínica. Son momentos que no lo sacuden y le dicen, bueno, ya, 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 o sea, ¿vamos a seguir así todo el día o qué? Pero es hablando uno con uno mismo y diciendo, sí, yo te trato súper bien, yo te quiero mucho, pero a ver, ¿qué te pasa? O sea, o nos ponemos bien o no nos ponemos bien. Que, o sea, algún momento que tú recuerdes o en tu niñez, algo que recuerdes de hace muchísimo tiempo que tú digas como ese momento como que me sacudió, que no necesariamente tenga que estar relacionado ni con la depresión ni con la ansiedad, porque eso te pasaron hace 14 años. Un momento que tú digas como, wow, nos sentí algo lindo. No tiene que ser algo como grave tampoco. No, mira que, bueno, de niñez yo tengo pocos recuerdos de mi niñez, es más raro. Tengo pocos recuerdos de mi niñez. Entonces de mi niñez no sé. Como que se te perdió ese momento o... Sí, como que tengo, no sé, tengo como fotos, un par de fotos y un par de cosas ahí, pero Pero que tú digas, yo me acuerdo que yo no. hacía esto, Ba- no. Pues muy poquitas cosas, porque yo veo a veces mis hermanos recontando vainas y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿De qué ¿Cuándo están, pasó de qué están eso? hablando? Pero ¿cómo no te acordabas que tal cosa? Y yo, no tengo ni idea. No sé, es súper extraño. Y de hecho, de niñez y de más grandecita, tengo como unos baches muy grandes. Eh, no, no es que no puedo pensar en ningún momento así, la verdad. Como que, pues momentos que me han sacudido, ha habido muchos. La muerte de mi papá, por supuesto, que fue hace como 3 años. Mi divorcio, probablemente. A mí me han movido mucho las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja. Digamos que yo soy una persona muy emotiva, muy corazón. em,
no me lo Y digas. he sufrido mucho. Pero yo digo, no me lo digas porque se nota que somos así, no solamente tú, yo también, o sea, somos súper emotivas y súper corazón, y eso se nota por la forma de ser, ¿no? De la forma de ser, de hablar. Y ese sufrimiento, ¿a qué se debe? ¿A qué crees que se debe? No sé, yo creo que en ciertos momentos me he entregado mucho o quizá he esperado mucho de las otras personas y generalmente no he recibido eso. Em, los novios que he tenido, o sea, han sido como que, pucha, he estado tan tragada, tan enamorada, pero tanto que dolía, ¿sabes? Y esas rupturas, a mí las rupturas me han dolido muchísimo, 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 muchísimo. Yo molesto, yo digo que yo voy de tusa en tusa. Siempre he estado de tusa en tusa. Pero siento que han sido los momentos, uno de los momentos que más me han sacudido, sí. Pero fíjate que esos momentos, lo que también hablábamos, que es esos momentos que cuando uno dice, voy de tusa en tusa, uno dice, bueno, qué bueno. Cuando uno ve las cosas desde otra perspectiva, mejor dicho, uno cambia uno Ujú. y cambias lo que vaya a pasar en un futuro. Cuando yo te digo a ti, yo he vivido de tusa en tusa, es como voy a seguir viviendo de tusa en tusa. Si yo te digo, a mí me han pasado unas tusas muy graves, pero, pero de verdad, aquí estoy. O sea, si tú estás aquí sentada conmigo, hablando, con una sonrisa, feliz, tranquila, eso significa que has pasado por muchas cosas, has aprendido un montón y en serio, aún así, nosotros digamos la palabra, pero sí, berraca, ¿sí me entiendes? Porque haber vivido todas las cosas Mm. o sea, todo ese dolor y uno estar parado, trabajando, presentando, ¿sí me entiendes? Muchas cosas que uno hace, bueno, que tú, que tú haces, uno dice como, ¿es que acaso yo no me acuerdo de lo que yo he sido? Entonces, eso que me ha dolido me ha hecho ser quien soy hoy. Yo no sería la misma persona si no me hubiese pasado todas esas cosas. Sí, total, Eh, total. Y ahora, no sé qué dijiste y me hiciste acordar de algo. Fue una cosa súper bonita. Mi mamá, yo admiro a mi mamá profundamente. Mi mamá es una berraca, tesa, trabajadora toda la vida. Tesa, tesa. Me acuerdo una vez, que puede parecer una bobada, en la universidad yo estaba trabajando y estaba trabajando yo trabajaba mucho en ferias. Estaba trabajando en una feria, trabajar en ferias era súper duro, porque eran 5 días de 8 a 8 de la noche, de la 8 de la mañana a 8 de la noche, en unos tacones de este tamaño. No sí. sé qué, me acuerdo una Y la vez, señorita que creo que salta un estaba poquito. en mi Qué primera dolor. feria y me acuerdo que como a las 3 de la tarde mi mamá, yo le dije que se está, perdón la palabra, que se está mierda, estoy mamada, mucha mamá, yo no soy capaz. ¿Qué es esto tan duro? Estoy súper cansada. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, no, 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 dale que tú eres capaz, tú eres una berraca como tu mamá, me dijo. Mi mamá, mi tesa ha sido muy, muy, muy juiciosa, muy, ¿cómo se dice? Perseverante. Muy disciplinada, muy perseverante. A mí ese día me acuerdo que yo dije como que yo tengo un ejemplo en mi casa, el Claro. tremendo. Y no es una Y bobada. no O es sea, lo una, que acabas de decir es muy claro, como que importante. tengo una, no, digo yo por la bobada de estar De lo que cansada en la pasó. feria, sí. Ajá. Ah, no, pero no. Porque eso Y detonó algo ese, que te dijo. no, eso me quedó en la cabeza y yo siempre, yo no, yo tengo que ser una barraca, yo soy una barraca porque como mi mamá hace esto, mi mamá hizo esto, hizo esto, hizo esto, y no estoy hablando de que compararme y que tengo que llegar a ella, sino de ese modelo a seguir. Claro. Qué importante es eso, ¿no? De enseñar con el ejemplo y de liderar con el ejemplo. Y eso que tú dices de tu mamá que tú mencionas es lo mismo que estamos hablando ahorita. Cuando a ti te han pasado y te han sucedido cosas, uno dice, mira, a mí una vez alguien me dijo algo muy importante. Entonces yo decía como, no, y entonces a mí lo que me pasó con este exnovio tal vez hace 1000 años, no sé qué, y el otro, no sé qué. Y esa persona me dijo, si tú no hubieras vivido todo eso, tú no serías en este momento quien eres. Y ahí cambié toda mi perspectiva, Claro. porque yo antes decía, no, y entonces eso me va a pasar y no sé qué, y yo siempre atraigo y no sé qué y tal. Y ahí cuando cambio ese chip y cuando cambio esa perspectiva, hago que las cosas cambien dentro de mí. Entonces, la invitación es a que no vives de tusa en tusa. O sea, tú has vivido lo que tenías que haber vivido
porque tenías que haber aprendido algo. Ahí está. Pero a ti te va a llegar exactamente lo que tú quieres. Y tú no vas a sufrir más ni por nadie ni por nada. O sea, tú vas a traer exactamente lo que tú quieres porque eso es lo que tú estás generando como en los demás. Ujú. Entonces, si salimos con eso acá adentro y si vemos las cosas desde otra perspectiva, cambiamos nuestra perspectiva y las cosas, como somos energía, las atraemos. Entonces, no, o sea, esto es algo de una visión externa que está viendo lo que te ha ocurrido a ti. María Juli, quería saber si nos querías dejar alguna frase que te ayudó a ti en tu vida para sanar, o alguna frase que te haya gustado, o algo que se te venga a la mente, como lo de tu mamá, que nos quieras contar. Una recomendación, no hay que vivir maluco. Hay muchas personas que creen que tienen ese speech o ese cassette en la cabeza de la vida es dura, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar. Estoy hablando en términos de salud mental, ¿no? Si estás sintiendo algo que sientes que no deberías sentir, estás triste y la tristeza dura mucho tiempo, no pasa, o la tristeza te empieza a inhabilitar, es decir, te empieza a impedir hacer las tareas normales, o sientes ansiedad durante mucho tiempo prolongado, levanta la mano, pide ayuda. No hay que vivir maluco, de verdad. Para eso están los psiquiatras, para eso hay profesionales que estudiaron mucho para ayudarte. Y, por ejemplo, esta Cata, con la que pueden hablar, la coach acá, importantísimo, hacer terapia. ¡Ey! Levanten la mano, pidan ayuda. Así es. No olviden que si quieren tener una consulta conmigo, pueden escribirme mediante mensaje directo en Instagram a @trefricoaching. María Juli, gracias por este momento. Gracias por habernos regalado esta parte tan importante de tu vida, por abrir tu corazón de esta manera, tan sencilla, tan sincera, por de verdad habernos contado muchísimas cosas y ser tan genuina, que eso se siente. O sea, cuando las personas son así, se siente. Entonces, gracias por haber estado acá. Te esperamos cuando quieras, pero mil gracias por haber estado acá. Gracias a ti, Cata, la verdad la pasé espectacular y qué rico conversar contigo. O sea, lo que me acabas de decir, te lo devuelvo. Se siente también tu tranquilidad, tu honestidad, tu transparencia y se hace muy fácil conversar y abrirse contigo. Gracias. En la dirección y conducción, Catalina Aldana Duque. La grabación y edición estuvieron a cargo de Felipe Gómez Mejía. Esto fue una coproducción de Catalina y Felipe. Música original por Feel It. Si te gustó este episodio, apóyanos en nuestra Baki y ayúdanos a seguir creando más contenido para ti. Nos escuchamos en el próximo episodio.